Entre los mitos en los cuales las sociedades tienden a refugiarse después de una dictadura, uno de los más frecuentes es el mito, decía, de la sociedad víctima inocente, que consiste a presentar a la sociedad en su conjunto como víctima impotente de eventos y de fuerzas que no podía de ninguna manera influenciar o controlar y de los cuales, por consecuencia, no puede ser considerada responsable. En lugar de abrir un debate sobre las responsabilidades de los varios actores sociales y políticos durante la dictadura, se construye una memoria pública basada sobre un relato extremadamente simplificado que no corresponde a la realidad histórica y que transmite una imagen deformada del pasado. Por supuesto, este mito responde a objetivos políticos, a necesidades psicológico-identitarias y es un elemento constitutivo fundamental de las políticas de memoria y de olvido desarrolladas para hacer aceptar a la población una determinada interpretación del pasado dictatorial. En Europa, este fenómeno se manifestó masivamente, sobre todo en dos ocasiones. Una primera vez después de la Segunda Guerra Mundial y una segunda vez después de la caída de los sistemas políticos comunistas. En el primer caso, lo que estaba en juego era la memoria de los fascismos y de la guerra. En el segundo, la memoria del comunismo como sistema de poder. Lo interesante en los dos casos es que el fenómeno se presenta no de manera aislada en un país o dos, sino al mismo tiempo en varios países, lo que facilita también una mirada comparativa. Otros ejemplos, por supuesto, pueden ser evocados: la España postfranquista, el Portugal post-salazarista, Grecia después de la dictadura de los coroneles. Y en el caso de América Latina, el ejemplo más interesante es probablemente el de Argentina, donde el informe de la CONADEP, del cual se hablaba ayer, también desarrolla la figura de una sociedad que habría sido rehén inocente de dos violencias opuestas, la de la guerrilla y la del terrorismo de Estado. Y las dos violencias siendo descritas como si ambas fueran extranjeras a la sociedad argentina y no tuvieran raíces en ella. A veces, pero no siempre y no necesariamente, el mito de la sociedad víctima inocente es asociado a otro, el mito de una sociedad unánimemente resistente. En este caso, el pasado dictatorial es interpretado como si la dictadura, impuesta y mantenida con la violencia y el terror, se hubiera constantemente topado con la resistencia abierta o subterránea de la grande mayoría, sino del conjunto de la población. Así, la historia de la dictadura se transforma en la historia de la resistencia a la dictadura. La visión de una sociedad fundamentalmente hostil desde el inicio a la dictadura lleva a subestimar la importancia de los fenómenos de colaboración, consenso, adhesión y presenta el comportamiento de una minoría, porque los que intentaron resistir a una dictadura fueron generalmente una minoría, como si hubiera sido la actitud de la sociedad en su conjunto. Los episodios de resistencia son amplificados retrospectivamente por relatos de carácter épico-patriótico. Los resistentes son descritos como los representantes de la sociedad en su conjunto, pars pro toto, como si hubieran actuado por delegación tácita de la sociedad en su conjunto. Esto presupone, sin embargo, que la sociedad postdictatorial
pueda reconocerse en estos resistentes y transformarlos en símbolos, lo que no es posible en todos los casos. En la Europa de 1945 valoró positivamente la acción de los movimientos de resistencia. En la Argentina, al contrario, la acción de grupos armados como Montoneros o el PRT-ERP, que lucharon contra la dictadura militar y fueron exterminados, no pudo volverse la base de un relato épico compartido por la sociedad, que en su mayoría había acogido favorablemente el golpe y el objetivo de acabar con los grupos armados. La lucha por verdad y justicia de las asociaciones de derechos humanos fue otra forma de resistencia a la dictadura. Sin embargo, era imposible presentarla retrospectivamente como una movilización de la sociedad en su conjunto, porque era difícil ignorar su grande aislamiento inicial, que solo progresivamente, y yo diría en particular después de la derrota de Malvinas, logró romper. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos construyó una memoria que combinaba en proporciones varias los dos mitos, el de la víctima, sociedad víctima inocente, y el de la resistencia. Y los relatos presentaban numerosas analogías. Todos atribuían a Alemania nazi la responsabilidad exclusiva de la guerra y de las destrucciones y crímenes asociados con este evento. En 1945 Alemania era, según la expresión de Arendt, el paria entre las naciones, y podemos decir de otra manera, con lenguaje cinematográfico, era el malo de la película. Los países que habían sido aliados, sus aliados, aprovecharon la situación para intentar disociarse de su ex aliado y para atribuir a Alemania, que ya estaba cargada de todos los males, también las responsabilidades de sus propios crímenes, presentándose a su vez como víctimas. Así, por ejemplo, se quiso olvidar que el régimen de Vichy en Francia, el régimen fascista en Italia, habían tenido un rol activo en la política de deportación de los judíos hacia los campos de exterminio, y que ahora era atribuida a responsabilidad exclusiva de Alemania. De manera general, cada país puso el acento sobre sus propios sufrimientos, ignorando los sufrimientos que él mismo había eventualmente provocado a otros. El caso italiano es muy interesante a este propósito. Y al mismo tiempo se construyeron, como ya dije, relatos épicos patrióticos sobre la resistencia que la describían como una movilización patriótica del conjunto de la sociedad. De esta manera nació una memoria impregnada de elementos míticos que se afirmó y persistió por lo menos durante una generación, digamos, como la memoria dominante.